Este es el Cartel Paranormal de la Mega. A partir continuamos. Once y 11 minutos para la noche de hoy. Nos restan tan solo 49 minutos para cerrar este 8 de agosto. Pero aquí continuamos. Yo soy Dani Tres Palacios, el Tripas. En la producción, el Saproductor. Un abrazo a usted, amigo taxíver, y si va recorriendo ya las solas calles, ¿no? Como puede ser habitual un miércoles. Un abrazo también a los que arrancan a trabajar, mis amigos guardas de seguridad hasta ahora, que ya seguramente echaron llave, se ponen sus ruanas y están en tierra fría, su pasamontañas, y empiezan a disfrutar de esas historias paranormales que a lo mejor han vivido, que a lo mejor han experimentado. Si usted quiere compartir una historia esta noche paranormal, tranquilo que no lo voy a juzgar de loco ni de mentiroso, porque no tengo la verdad si eso que usted vio no existe, como para decirle, usted está inventando, ¿cómo así que vino un extraterrestre a su casa? No, no lo sé. ¿Qué es que se me apareció un vampiro en el campo, Tripas? Tampoco le puedo decir mentiroso. No sabemos si existen, no existen, si los duendes existen, no existen. Entonces su historia es muy válida. Si es su verdad, espero que la cuente esta noche. Puede llamar al 031-288-4218, 031-287-9731 y compartir esa historia. Mientras usted empieza a llamar, bueno, y también lo va a preguntar, que qué opina de los poderes de Jesús.
Inclusive vamos a llamar a un personaje que llamó ayer, un amigo del cartel que al final decía que sabía cosas de Dios y todo y quería extender un poco su historia, nos llamó cerca de la medianoche. Entonces es nuestro deber devolver la llamada, a ver si qué tiene para contarnos esta noche. Aquí en arroba el libro del cartel dice Lilith 2486 respecto a los poderes de Jesús, perdón. Primero hay que cuestionarnos si Jesús existió, eso lo dice Lilith, porque todo fue escrito por personas que no sabemos si tenían algún desorden mental y a través de la historia nos metieron la religión. Dice H. Sortis, la Biblia, desde que somos pequeños, intenta meternos la idea de que Jesús tenía dichos poderes como multiplicar los panes, los peces o de curar enfermedades. Jesús no tenía poderes sobrenaturales, sino que tuvo el don de expresarse públicamente, así como lo hizo Sócrates en la antigua Grecia. Dice Juanma Morales 003, a ver, según mi pensamiento, de que existió, existió, pero no creo que haya tenido poderes. Tal vez usaba métodos de ilusión tan reales que los demás crean que eran poderes. En fin, es mi opinión, espero no vengan a insultarme, a diestra y siniestra. No, estos grupos cuando se opinan de los temas paranormales con respeto, no tiene por qué haber insultos ni la verdad, sino pues la idea es eliminar estos personajes de las diferentes cuentas. No, desde que usted sea su opinión, tranquilo. Tripas, dice Daniel Marlin, Tripas está muy intenso atacando a Dios. No, en ningún momento estoy atacando a Dios, la verdad. Me gusta es hacer preguntas. No me puedo poner en la balanza, inclinarme solo hacia el lado religioso, me perdonan, de decir, no, sí, Jesús era así, así, y seguir la cuerda, no. Pienso y leo de pronto en lo que algún oyente quisiera decir, que es como, oiga, Tripas, y de pronto si Jesús fue un demonio y engañó, ¿qué Tripas, qué tal si Jesús fue un extraterrestre? Quiero que entiendan eso, no como lo que dice Daniel Marín, que estoy atacando, ni que nada. Porque me dice, primero Dios, que dice que Dios es cruel. Ahora que Dios es un demonio. No, yo planteo no me puedo quedar hacia un lado, ¿no? Entonces también digo, ¿no? Y planteo, porque muchos pensarán, bueno, Tripas, y si Dios y si Jesús existen, ¿por qué hay tanto mal? Es lo que trato de decir. Creo que nunca he expuesto mi religión acá ni mi creencia. Ni lo hago. Sino simplemente me voy hacia un lado de la balanza como hacia el otro. Pero claro, creo que muchos oyentes estarán cuestionando, oiga, Tripas, y si Jesús y Dios es tan bueno, ¿por qué pasan cosas tan malas? ¿Qué tal si Dios es un extraterrestre? Entonces por eso planteo las preguntas. Dice Rex, si Jesús existió, entonces ¿por qué no aparece en los libros de historia? Esto lo dice en el grupo de Facebook El Cartel Paranormal. Si el Papa es un engaño, si el Vaticano es un engaño, el Papa es un engaño más, dice Kevin García. Dice Onyx, mi pensar es muy abierto a muchas cosas. Yo creo en Dios, porque debe haber un ser supremo, pero no creo en la iglesia, ya que ellos están envueltos en muchos misterios, y sinceramente no me inspira confianza. Por ende, si algún momento de la humanidad Dios reaparece, la ciencia, la política y otros factores se harán presentes a cuestionar sus creencias. Creo en Dios, en las vírgenes o extraterrestres. En espíritu, tengo una mentalidad abierta para creer muchas cosas. Dios es Dios, dice Kevin Ramos. Claro, cuando uno habla de Dios, ¿de qué Dios, no? Pero bueno, cada uno puede opinar y quiero dejar clara mi posición. No estoy atacando ni a Dios. Le planteé preguntas al Padre como cualquier persona quisiera hacerlo. Bueno, voy a ir a las líneas. Historias. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Nuestro amigo que nos llamó ayer, ¿cierto? Sí, señor, soy Juan. Juan, ¿cómo me le ha ido? Muy bien, ¿y usted, señor Daniel? Bien, muchas gracias, Juan. Juan, quisiera arrancar antes de lo que nos quiera compartir. ¿Usted qué opina de los poderes de Jesús? Pues los poderes de Jesús
son grandes e infinitos y maravillosos. Yo los he vivido. Usted los ha vivido. ¿Usted ha visto a Jesús y ha visto sus poderes? ¿Cómo, perdón? ¿Usted ha visto a Jesús y ha visto sus poderes? Señor, yo he vivido muchos milagros con él, yo he vivido cosas, pues prácticamente a mí no me hace falta sino verlo. ¿Cómo afirma usted que eso que le sucedió a usted fue Jesús si no lo vio? Yo no lo vi. Yo le he comentado esto a los testigos de Jehová, si así se pueden llamar. Y ellos me dicen que son espíritus malignos que me hablan para hacerme creer a mí que es Jesús. Y yo me pregunto, si no fuera Jesús el que me habló al oído para salvarme esa noche, yo no pasaría por ahí. Cada que yo paso por ahí, paso orando, dándole gracias a él. Hay que poner en contexto a la gente que nos está viendo hoy y no ayer. El hombre contaba que iba a pasar por un lugar en donde escuchó una voz y esa voz dijo que no pasara por ahí o si no prácticamente se encontraba con la muerte. Y usted decidió no pasar y se salvó. Fue esa la historia, pues en resumen, ¿cierto? No, yo pasé. Él no me dijo que no pasara, él dijo que pasara y que me burlara de ellos. Ah, ya, sí, perdón, le pido disculpas. Entonces, que pasara y se burlara de un par de personajes que estaban ahí. Exactamente, yo pensé que eran dos amigos míos que realmente me iban a asustar, pero no eran ninguno de los dos, eran dos atracadores, dos tipos que yo no conocía. Y ellos pensaban hacerme algo más porque salieron con cuchillos mataganados. Muy ¿Aló? bien. Y usted dice que esa voz fue Jesús el que lo salvó. Sí, yo digo que esa voz vino de lo alto, o fue Dios, o Jesús, o el Espíritu Santo, pero yo sé que vino de lo divino, de lo alto. Muy bien. Entonces, usted dice, bueno, yo he conocido los milagros de Jesús, pero no lo he visto. Entonces ahí hablaríamos de la fe. Usted tiene fe en que Jesús existió y hoy en día lo acompaña y esos milagros, esas ayudas que usted recibe son obra de él. Sí, yo aclaro eso, que Jesús existe, Jesús es real. ¿Por qué usted teniendo esta fe que tiene y todo y los milagros, por qué cree que lo que le falta es verlo? ¿Por qué cree que no se le ha manifestado a usted? Dicen por ahí que en la misma Biblia lo dice, que todo el que ve a Dios desaparece, pues se esfuma, como le ha pasado a varios, por ejemplo, a Lot, Enoc, Muy bien. y otros personajes más, pero yo lo he sentido, Muy bien, bueno, eso por el lado de Jesús, y usted dice, tiene poderes y aparece y nos ayuda. Usted ayer decía que también tiene muchas experiencias paranormales. Dejemos a Jesús a un lado. ¿Qué otras experiencias ha tenido relacionadas con qué? ¿Con brujas? ¿Con demonios? ¿Con duendes? ¿Con qué? He tenido experiencias con brujas, con demonios y con espíritus. Sí, aló. Brujas. ¿Usted ha visto una bruja? He visto muchas. Muchas brujas. ¿Qué es, de lo que usted conoce y ha visto, qué es una bruja? Una bruja es una mujer misteriosa. Prácticamente yo la veo en el día, la puedo ver en la noche. Si uno ve una bruja y es una mujer muy rara, yo la conozco y yo creo que ellas saben que yo sé, porque me miran muy raro. Pero esa mujer que usted dice misteriosa y rara, es una mujer normal que nació aquí, su papá, su mamá y se convirtió en bruja por hacer unos rituales, o la bruja de dónde viene, nace, se hace, ¿qué sabe de la bruja? Yo creo que la bruja se hace. Se hace, ok.
O sea, cualquiera podría convertirse en bruja. Creo que sí, ¿La bruja en lo que usted ha visto tiene poderes? sí, tiene poderes. ¿Qué clase de poderes tiene la bruja que usted sepa? Vea, yo soy jardinero y cierto día me fui a botar una grama que salió, pues una hierba que salió de los jardines, ¿cierto? La maleza. Sí. Me fui al monte a botar esa maleza. Sí, señor. Y como yo iba con una carga muy pesada, yo no vi la señora que estaba en ese monte. Cuando yo llegué, la vi, ahí nomás encima de mí. Entonces yo le dije, hola. Ella tenía como 3 perros ahí, los sacó a que vieran del cuerpo ahí afuera. Sí. Entonces, en el tiempo en que yo le dije hola, al que yo vacié la hierba, la grama, pasaron 8 segundos. Cuando yo vacié, miré a ver dónde estaba la señora y esta señora ya no estaba. Entonces la busqué, pues puse la mirada en todas partes y yo no la veía. Cuando me dio por mirar hacia un edificio que está aquí al frente de mi casa, y ¿cómo le parece que esa señora iba entrando al edificio, pero tan rápido, en 8 segundos, y eran 3 cuadras? Cuando yo miré, la señora me iba mirando, como quien dice, aquí estoy, soy una bruja. Bueno, muy bien. Quiero agradecer a nuestro amigo por haber participado en lo de los poderes de Jesús y también haber hablado de brujas. Ayer le dije que nos hablara hoy. Hay que darle más campo, más oyentes. Pero muchas gracias a él. Una persona que dice haber tenido contacto con brujas, espíritus, con Jesús. Bueno, Jesús tenía poderes. Ya va a dar su opinión Esteban Cruz, pero antes voy a leer comentarios de ustedes en nuestras redes sociales en esta noche. Creo en plenitud en la presencia y Dios, cuando Dios te toma en espíritu y te hace ver muchas cosas, incluso te da el poder de predecir el futuro. Creo que este tipo no sabe mucho de Jesús. De niño he visto el poder de Dios sobre nosotros los mortales, dice Daniel Tosne. Bueno, decir que este hombre no sabe mucho de Jesús, realmente no podemos, yo siempre les he dicho, ¿cómo puede saber usted que lo que dicen es verdad o mentira respecto a esto? Hay personas que tienen fe en Dios y que hacen milagros. Yo creo que es cierto, pero quiero comprender mejor la vida humana. ¿Quién es nuestro Dios?, dice Daniel Marín. Mi pensar es muy abierto a muchas cosas. Yo creo en Dios porque debe haber un ser supremo. Van opinando ustedes ahí en las redes sociales acerca de los poderes de Jesús. Dice acá también, viene del cielo, dice Iván Dragón 82, y tenía conocimiento avanzado gracias a los extraterrestres. Un saludito a la ambulancia, a la gente de las ambulancias que le va muy bien. La verdad, lo que hay escrito acerca de él es algo maravilloso. Y si eso fue verdad o no, es opinión de cada quien. Pero algo que tenemos que aceptar es que lo que hay escrito de él es extremadamente grande. Y que el día de hoy no se ha olvidado, dice José Fernando. Jesús era extraterrestre. Lean bien cómo se refiere al Padre, dice Iván. Todos los tenemos. Jesús tan solo dijo que el poder estaba dentro de nosotros. Tan solo hay que estar sincronizado con el amor. Y por eso fue silenciado por las dictaduras de fe, porque temieron en él un líder que despertaba a la gente, dice John Cárdenas 9020. ¿Y cómo multiplicó los peces, los panes, liberaciones, sanar la lepra y también resucitar muertos? ¿Acaso sostener poderes? Se cuestiona Ususu 32.1. Yo creo que Jesús tenía poderes por medio de Dios, dice Jaime Alejandro 6976. ¿Qué dice Esteban Cruz respecto a esto? La Biblia,
uno de los libros más consultados de la historia, uno de los libros más importantes de todo el planeta. Tal vez en su casa haya uno o dos, tal vez en este momento en su mismo Twitter o en este momento en su Facebook hay una frase de la Biblia. Teóricamente está allí toda una colección de las creencias del mundo occidental, pero la Biblia no es solo lo que nosotros creemos que es, un libro, un volumen. Es en realidad algo más sorprendente. Son 66 libros, 66 libros compilados en un solo texto. Eso se hizo a comienzo de la civilización cristiana en un concilio que se llamó el Concilio de Nicea. También hubo después otro que se llamó el de Trento. Y entonces buscaron todos los libros que hablaban en la cristiandad, los antiguos obispos, los sabios, los teólogos, aquellos versados en la ciencia de Dios. Fueron buscando pueblo por pueblo los testimonios de la existencia de Cristo, de los ángeles, incluso del fin de los tiempos. Reunieron todos los libros y escogieron nada más 66. De esos 66 libros hay exactamente 27 que son realmente impresionantes, y esos 27 son los libros del Nuevo Testamento, porque los primeros 39 son el Antiguo Testamento, donde se cuenta sobre Adán y Eva, donde está la serpiente, el paraíso, la manzana, David y Goliat, que también están en otras religiones como en el mundo musulmán y también en el mundo judío. Los rabinos leen la Torá, que es el Antiguo Testamento. Y entonces el Nuevo, los 27 finales libros, los últimos 27 libros, hablan de la historia, del testimonio, de la existencia de un ser que caminó sobre esta tierra y que era, según esos textos, el Hijo de Dios. El mismo Dios convertido en carne que limpió el pecado del mundo. Alguien que podía curar, que hizo que los ciegos vieran, que caminaba encima del agua, que transformaba el agua en vino y también que reproducía los peces. Ese Señor era Jesús de Nazaret. Sin embargo, ninguno de esos libros, ninguno de esos textos nos habla de algo de la infancia de Jesús. Ninguno nos cuenta cómo era cuando era niño, tampoco cuando era adolescente. Es como si alguien hubiera querido borrar esa parte de la historia, como si alguien no hubiera querido que se conociera lo que pasó durante los primeros años del Galileo, del Nazareno. ¿Realmente qué hay ahí? ¿Qué hay en ese vacío histórico? Lo que hay son otros libros, tan antiguos como los evangelios que están en su Biblia. Libros que fueron perseguidos, quemados, incluso olvidados y destruidos por la misma Iglesia Católica, porque contienen información que tal vez a usted y a mí nos resulta incómoda. Y les estoy hablando de los evangelios apócrifos. Mi nombre es Esteban Cruz Niño. Pueden seguirme como @cruzescribiente en Instagram y en Twitter. Y hoy, respondiendo a la pregunta del cartel, del libro del cartel, si Jesús era una persona que podía tener dones o poderes, vamos a ir a la infancia de Jesús a través de uno de esos evangelios apócrifos, de esos que considera la Iglesia Católica que no son reales y que no se apegan a lo que se llama el canon. Pues bien, es el evangelio de Santo Tomás. Santo Tomás, el israelita. Ese evangelio habla de la juventud y de la niñez de Jesucristo. Y es realmente impresionante porque fue escrito entre los 140 y los 170 después de Cristo, un tiempo en el cual hay muchos libros del Evangelio que tienen más o menos esa edad, o sea, es muy cercano al tiempo de Cristo, y nos habla de cómo era de niño. Lo primero que nos cuenta es que el Cristo tiene algunos poderes. En Tomás 7, 1, 2, en los versículos 1, 2, se cuenta cómo era su infancia. Y dice, por ejemplo, que cuando fue al colegio y donde le fueron a enseñar y donde iba allá donde su maestro, empezó a tener unos comportamientos bastante extraños.
Jesús niño no era el divino niño según este texto apócrifo y antiguo que nosotros vemos como tierno y lindo. Incluso tenía un profesor que se llamaba Zaqueo. Y según el texto del Evangelio, Zaqueo empezó a tratar de enseñarle, cuando de repente Jesús se paró y le dijo que él ya sabía todo y que no tenía por qué aprender. Zaqueo quedó impresionado con el niño y pensó que aquel pequeño que lo miraba así lo estaba intentando humillar. Se puso muy bravo y se ofuscó y lanzó al piso los textos y las cosas que usaba para enseñarle. Jesús se puso también de pie y lo miró a los ojos, como si tuviera dentro de su pupila una especie de rayo, y entonces Zaqueo cayó al piso. Después se levantó solamente para demostrarle al mundo que estaba loco. El profesor de Cristo había desafiado al niño divino y se había convertido en un orate, en un demente, y desde entonces vagó por las calles delirando y gritando incoherencias. Todos quedaron impresionados y dijeron: este niño es raro, ha vuelto loco a su profesor. José, su padre, estaba un poco angustiado, y entonces lo que hizo este señor José fue conseguirle otro profesor. Y aquí viene una historia aún más rara. Leeré directamente el fragmento. En Tomás 14, 1, 2 del Evangelio de la infancia de Jesús se dice lo siguiente: y viendo José que el niño crecía en edad y en inteligencia, y no queriendo que permaneciese iletrado, lo llevó a un segundo maestro. Y este maestro dijo a José: le enseñaré primero las letras griegas y luego las hebraicas, porque el maestro conocía la inteligencia del niño. Sin embargo, después de haber escrito el alfabeto, se ocupó largamente de él, y Jesús no le respondió, hasta que le advirtió: si eres verdaderamente un maestro y conoces bien el alfabeto, dime primero el valor del alfa y yo te diré el del beta. Pero el maestro entró en cólera y le pegó en la cabeza. El niño en su dolor lo maldijo, y en ese momento su profesor cayó muerto sobre el suelo. Eso es lo que dice este evangelio. Dice que Jesús peleó con su segundo profesor cuando era niño y simplemente lo miró, y el profesor cayó muerto y mordió polvo en ese momento en la escuela. Esas historias no les puedo decir si son verdaderas o falsas. Lo que hablan es de la infancia de Jesús, esa infancia secreta que no aparece casi en la Biblia y cuyos textos son muy parecidos a este en varios evangelios. ¿Sería que la iglesia no quería mostrarnos esos textos y esas narraciones porque ensombrecería la imagen de Jesús? No sé, como les había dicho, si esto pasó alguna vez o no pasó. Sin embargo, todavía sigue siendo un misterio. Mi nombre es Esteban Cruz Niño. Les voy a dejar ahí en mi Twitter, que es @cruzescribiente, una serie de links para que ustedes puedan entrar. Uno es mi canal de YouTube. Se llama unmundodemisterio.com. Denle el link y denle clic y por favor suscríbase. Y ahí, si les gusta mi trabajo, va a encontrar un montón de narraciones mías. También acabo de lanzar una última narración sobre un hombre que se llamaba Jerome, que apareció como si hubiera llegado de otra dimensión o de la nada en algún lugar de Canadá. Un hombre sin piernas y también con la cabeza completamente redonda y manos lisas, que fue criado o que fue adoptado por un grupo de personas y que nadie sabe todavía de dónde salió. Ahí está la foto de este extraño hombre que además, como les dije, llegó amputado de las dos piernas, y los médicos en ese momento no se explicaron cómo le pudieron haber hecho esa operación, porque al parecer no había la tecnología para lograr tal precisión. Ahí pueden ver esa imagen en mi Twitter @cruzescribiente, y se suscriben a mi canal de una vez, que se llama unmundodemisterio.com.
También quería decirles a todos ustedes que pronto tendré un nuevo libro que se llama Expedientes X Colombia y que en las librerías mientras tanto pueden encontrar Vampiros, Caníbales y Payasos Asesinos, que es mi libro sobre asesinos que se creían vampiros, gente que salía por la calle y mataba a otras personas para comérselas, casos y fotografías, y también el libro que cuenta la historia de Garavito, la infancia y dónde está en este momento, que se llama Los monstruos en Colombia sí existen. Si les gusta todo esto, síganme como Cruz Escribiente también en Instagram para que vean mis fotos y también en Facebook. Muchas gracias, don Daniel Tres Palacios, por invitarme esta noche a estar con ustedes en el cartel de la Mega. A usted, Esteban Cruz, las gracias por hablar de los poderes de Jesús. Dice Cristian Ramírez en Instagram: si la religión católica no nos oculta nada, ¿por qué la Biblioteca del Vaticano es uno de los lugares más custodiados del mundo? Él se cuestiona en nuestra cuenta, @el libro del cartel en Instagram. Los invito a que se unan a esa cuenta, @el libro del cartel. Y si quieren, en Facebook tenemos un grupo que se llama El Cartel Paranormal. Deben pedir la petición y ya pues pronto serán ahí aceptados. Me gustaría que algún día hablaran de la muerte, propone Alejandro Acosta. Chévere que en los diferentes redes o algo nos propongan los temas, sobre todo para el domingo. ¿Qué tema le gustaría a usted que armáramos aquí un debate? Para atraer personas que bien crean en lo de lo que está hablando y otros que no. Y hacer un debate sano como el de los fantasmas del domingo pasado, que estuvo muy bueno. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Quién habla? W puede ser. W, bienvenido al Cartel Paranormal. Antes de su historia, ¿usted qué opina de los poderes de Jesús? Bueno, realmente es un tema bastante amplio, ¿no? Es un tema que puede, digamos, desarmar a muchas personas en cuanto a la divinidad de Jesús. Yo soy cristiano, Sí. 100% cristiano evangélico, por eso quise en esta noche pues compartir algunas cosas y tener una conversación muy abierta, que es muy escaso pues poder hablar así con muchas personas, ¿no? Uh-huh. Yo opino sobre la divinidad de Jesús lo siguiente: él realmente no es que tenga poderes, porque los poderes son, digamos, unos atributos que se le dan a determinado individuo para hacer algo que los demás no pueden hacer. Jesús de Nazaret tenía, digamos, la capacidad natural de ejercer ciertas, digamos, ciertas actividades, ¿no? Por lo menos como lo de hacer los cambios en la materia, por lo menos con lo del agua y el vino, transformar el agua en vino. Yo quisiera hablar un poco sobre eso y también sobre unas experiencias. Quiero irme a los dos extremos, a unas experiencias que he tenido con algunos demonios por medio de unas, digamos, exorcismos. Nosotros mencionamos una reprensión hacia los espíritus negativos. Entonces, ¿por cuál podría empezar? Amigo, lo oímos. Lo que usted quiera comentarnos, es su programa. Listo, muchas gracias, muy amable. Mire, yo me convertí al cristianismo hace aproximadamente 6 años. Sí. La situación fue la siguiente. No es muy ajeno a nosotros, los colombianos, que la situación a veces se torna un poco difícil. Eso fue por el año 2008, yo salí de mi servicio militar. En ese servicio militar yo empecé a tener contactos con el tema que se está mencionando respecto a las brujas. No las vi realmente físicamente, pero sí con los compañeros de ejército en el puesto 8, que era un puesto de guardia que nos habían asignado a nosotros. Realmente saltaban de árbol en árbol y se veía únicamente la sombra. Y lográbamos escuchar realmente carcajadas audibles, no, digamos, no algo que le parece a uno escuchar, sino que realmente era audible y eran las carcajadas de una mujer. Luego de eso, pues nosotros empezamos a notar que los compañeros amanecían con arañazos en la espalda, y algunos a la medianoche pues se despertaban llorando porque decían quedarse sin aire, que es algo muy muy normal para los que manejan este tipo de temas, que eso se llama como el sueño muerto o algo así, ¿no? Después de eso pues empezaron los muchachos a tener pensamientos de suicidio,
había un puesto llamado Puesto 12, donde un compañero se puso el fusil en la boca y lo activó y no salió el disparo. Y él decía que sentía una energía que le decía que realmente pues no valía la pena vivir y que se disparara con el fusil. La cuestión es que había como un tema bien raro, porque él decía escuchar dos voces, no sé si de pronto era un problema mental de él, pero él decía que mientras se colocaba la boquilla del fusil en la boca, decía que una voz le decía que era Jesús de Nazaret y que no se suicidara, porque el precio del alma de él era, o sea, el alma de él era mucho más pesada que todas las piedras de la tierra. No tenía un valor, o sea, el alma de él tenía en ese momento un valor incalculable. Pues todo eso a mí me quedó sonando, ¿no? Luego al servicio militar yo conocí una muchacha y me enamoré de ella, y resulta que tuve muchos problemas con la suegra, y entonces una noche me invitó a quedarme en la casa de ella, y tuve un sueño muy raro, un sueño muy extraño donde sentía que me abrían la boca y me daban a tomar un líquido amargo. En ese entonces, cuando yo salí del ejército, yo tenía un peso aproximadamente de 82 kilos. Yo empecé a perder peso rápidamente después de ese sueño y empezaron a llegar a mí pensamientos de suicidio. Traté de suicidarme 3 veces. La primera vez fue precisamente con el arma de dotación. Traté de dispararme en la boca, el disparo no salió. Luego me colgué de una viga en la casa de mis padres y el lazo se reventó. Y luego traté de tomarme una copada de este veneno que se llama Neguón. Pero en las 3 veces que yo intenté suicidarme, pues realmente yo les confieso que yo sí pude escuchar, no una voz audible, sino una voz como interna en el pensamiento que me decía que yo valía mucho y que él me amaba y que era Jesús de Nazaret. Ok. Entonces en ese momento yo empecé a tener unos conflictos muy complicados, porque ahí sí ya empecé a tener encuentros nocturnos con demonios. En el momento es que hay algo bien especial, mira, cuando la persona decide buscar, digamos, de ese poder superior, llámese como las personas quieran llamarlo, Dios o Jehová, en mi caso es el Señor Jesús, empiezan a ver unas cosas, digamos, contraproducentes, o sea, como que hay una fuerza negativa que no quiere que usted se acerque a él. A mí me pasó eso tanto así hasta llegar a sentir que me pegaban palmadas en el pecho y en los pies estando totalmente despierto, es decir, tipo 11 de la noche, apagar la luz y a las 11:05 sentir las palmadas en los pies. Entonces yo sí, realmente yo digo que esto realmente sí existe. Jesús es real porque hace unos pocos días, hace unos 5 días, estuvimos en unas oraciones muy especiales y mi esposa tenía un problema bastante complicado. Entonces en la Biblia hay un lugar donde una mujer dice la historia que tenía un problema de flujo de sangre, y entonces ella se acercaba a Jesús y gritaba, o sea, tratando de tocar el mando, y gritaba que Jesús, hijo de David, escúchame o mírame o haz algo por mí. Nosotros hicimos, digamos, como una representación en medio de la oración de eso, y no éramos solo 2, éramos tal vez unas 40 o 50 personas en la iglesia, y realmente algunos de nosotros sí logramos ver que alguien pasó por en medio de las personas que estaban allí. No lo vimos con los ojos abiertos, pero sí las personas que estábamos ahí tuvimos la sensación, y fue muy, muy clara. Una mujer que tenía un problema de su ciclo menstrual, tenía más de 1 año con esta situación, a los 2 días le empezó a normalizar completamente. Entonces, si vamos al tema de que Jesús tiene poderes, yo diría más bien que es como la esencia de él, ¿no? Y quería preguntarle, usted al estar tan aferrado a lo Jesús, sus creencias, sus testimonios, sus experiencias, que todo es muy válido, ¿por eso cree que también los demonios, que usted también se quería inclinar hacia el lado de los demonios, empiezan a atormentarlo y de pronto a rondar su vida? Realmente... ¿O esto los espanta más? ¿Qué cree usted referente a los demonios? ¿Que los atrae el saber que usted se convirtió, por ejemplo, y ahora hace parte, llamémoslo así, me disculpa, de como ese ejército de la luz? Entonces el ejército del mal dice, este hombre se convirtió, no, hay que caerle. ¿O al contrario les da miedo? ¿Qué cree usted? Mira,
hay que tener algo muy claro y es algo que es de advertencia para las personas que creen en el mundo espiritual. Las almas pertenecen a Dios, los seres humanos pertenecen a Dios. El ser humano se ha apartado de Dios a causa de sus costumbres. Por lo menos hace un rato estaba escuchando la transmisión y pues se hablaba de que respecto a que Dios tenía tal vez la culpa de muchas tragedias o de que Dios permitía tragedias para, digamos, permitir que otra persona tuviera un nivel espiritual muy alto. Eso realmente no es así. En Estados Unidos en muchas escuelas prohibieron hablar de Jesús. No es que realmente Dios desampare al hombre, lo que pasa es que el hombre se aleja de Dios. Y Dios es un caballero por excelencia, Él no obliga a nadie a que le siga y a que crea en Él, Él simplemente abre las puertas para que la persona lo haga. En el caso para no redundar mucho en el tema, sobre la pregunta que me hace, los demonios están presentes todo el tiempo, los espíritus están presentes todo el tiempo. Lo que pasa es que en el tema cristiano no se habla mucho porque no todos tienen el mismo, digamos, la misma capacidad de entablar unas conversaciones tan abiertas como estas. Okay. Pero realmente los demonios están ahí, son reales y están tratando de capturar y están tratando de crear accidentes y tratando de crear muertes para poderse quedar con el alma de las personas. Todos sabemos muy bien sobre el tema de que algunos cantantes han vendido sus almas al diablo por dinero, por fama, por lujos. Eso es real, eso es posible. Y hay algo bien especial, miren, cuando la persona decide tener un acercamiento a Dios, hacia el Señor, lo que sucede es que inmediatamente se activan las fuerzas enemigas a tratar de impedir a toda cosa que esa persona llegue a la verdad, a la luz que está en Dios o en Jesús. Entonces lo que pasa es que empiezan a ocasionar por lo menos que usted se desanime, tratan de causar de pronto temas de accidentalidad en la vía, y es real, pero ellos empiezan a huir de la persona cuando la persona es revestida del poder del Espíritu Santo. La palabra dice que cuando la persona es bautizada en el nombre de Jesús, recibe poder de Dios, poder de lo alto. Antes del bautismo en aguas, no tiene ningún poder, por lo tanto no tiene poder de reprender demonios. Eso es un tema pues bien extenso, pero los demonios pueden lograr hacer que las almas se desvíen del verdadero camino. Bueno, pues interesante, amigo, su charla de los demonios, de Jesús, de sus experiencias. Nos falta oír una historia esta noche y tengo el tiempo de contacto. Un abrazo al 007, mira, al taxi de James Bond. Muchas gracias por todo lo que dijo nuestro amigo. Todo muy válido. Cada quien decide creer en lo que quiera creer. Cada quien decide cuestionarse, tener la fe que quiera, creer en lo que quiera. Así como dicen, no, la vida es la suya. Simplemente aquí en el Cartel Paranormal de la Mega planteamos temas, hago preguntas que leo en las redes, debatimos con los invitados, pero esto no es para que cambie su forma de pensar, ni lo vamos a hacer, ni más faltaba. Mañana a las 8 de la noche tenemos una nueva cita con los huesitos de marrano contados por los oyentes, que es algo que estamos haciendo los jueves en el Cartel, y después de las 10 de la noche aterrizará otro tema paranormal y las historias de ustedes. Por ahora, aterriza uno de nuestros invitados que tiene sus seguidores, tiene también, así como dicen, sus ángeles y sus demonios, pero hay que oírlo, a ver qué dice sobre los poderes de Jesús. Feliz noche y que en paz descansen. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas del Cartel Paranormal de la Mega, siempre con temas de actualidad. En el día de hoy, o en la noche de hoy, para ser exactos, nos pregunta el libro del Cartel si Jesús de Nazaret tenía dones o tenía poderes, queridos amigos. Bueno, si vamos hacia atrás en la historia, es un poquitico difícil o algo complicado lograr establecer ese tipo de relación. ¿Por qué? Porque de alguna manera vamos a tener en cuenta que la historia de Jesús se dio prácticamente de una manera casi que mitológica, una línea en la que se presume él tenía la capacidad de poder ayudar a muchísimas personas enfermas, algunas otras personas que tenían una necesidad. Entonces ese tipo de situaciones se logró trabajar y hacer porque en su ministerio tenía ese don, esa capacidad. Pero vamos a dar vuelco hacia atrás.
¿Por qué ese tipo de línea estaba reflejado en ese punto de vista? Y en ese tipo de situaciones podemos reflejar que la misión de Jesús de Nazaret tenía rasgos fundamentales de esoterismo. Uno de ellos posiblemente era la línea de curar con las manos. Si tenemos en cuenta que Jesús hacía imposición en muchos episodios, se dice que él curó a un leproso, que también curó a un poseso, y que al curar al poseso envió su espíritu a los marranos. No entendemos este tipo de ideología, pero así lo narra la Biblia. También el suceso o el hecho histórico de haber, por ejemplo, caminado en el agua, de haber multiplicado el vino, de haber multiplicado el pan, los peces, la pesca milagrosa, en fin. Son temas que han estado allí, arraigados al misterio. ¿Será que esto es obra o producto de la magia? ¿Será que definitivamente la magia, la ciencia ficción existe y es real? ¿O que tal vez este hombre había tenido algún tipo de conocimiento o preconocimiento en una cultura antigua y que esta cultura antigua de alguna manera influyó en Jesús desde niño? Hay evangelios apócrifos que narran que Jesús ya hacía milagros de niño. Imagínense ustedes. Hay uno de ellos donde se dice que jugando con un grupo de muchachos, ellos estaban allí correteando, jugando con el barro, pero Jesús en un acto, no sabemos si de mostrar ya su poder o de que ya tenía conocimiento de que su ministerio tenía que estar encaminado en este tipo de actividades, agarró un poco de barro y sencillamente de él salió una paloma, de él salió como una especie de paloma, narrado sistemáticamente por los mismos evangelios apócrifos. Es increíble ver que esto la iglesia como tal lo obvió, no lo contó. No sabemos por qué motivo, razón o circunstancia lo obvió. Pero si esto es para ocultar a un personaje que lo que quiso simplemente fue mostrar en este planeta Tierra que tenía dones y capacidades y que todos nosotros tenemos la misma capacidad, pues obviamente para hacer lo que él hizo, entonces estamos ante un hecho que provocaría que se rasgara las vestiduras el historiador más acérrimo y fundamentalista de este planeta. Sí, así como lo oyen. Causa o motivo o razón por la cual todavía se sigue debatiendo, se sigue discutiendo si es que Jesús tenía poderes. Yo los pongo en contexto con lo siguiente. Si Jesús era un ser humano, como es, o lo han tratado de mostrar así los libros y los escritos, ¿por qué negar que entonces nosotros como seres humanos tengamos la misma capacidad? Es algo para que usted, querido amigo, lo piense. ¿Por qué negar que tal vez el ser humano está preparado para poder tener ese tipo de capacidades? ¿Por qué? ¿Por qué negar que tal vez nosotros podamos curar como lo hacía él? Hay un hecho también que se sale o se desfasa de la lógica actual humanista, y es el hecho de la resurrección de Lázaro. Cuando él ante precisamente la tumba le dice: Lázaro, levántate y camina. Y en ese momento Lázaro sale de su tumba ante la impresión de muchos de los seguidores de Jesús. Hacía unos milagros espectaculares, pero no tenemos una ciencia o a ciencia cierta un punto de razón, de razonamiento para poder entender esa función de Jesús. Yo digo lo siguiente, esta es mi opinión, respetando la de Monseñor y la de muchas otras personas que tengan una opinión contraria. Yo creo que todos tenemos dones. Yo creo que posiblemente Jesús estuvo en este planeta, en esta tierra, llevando un ministerio, y también creo la posibilidad de que lo que él quiso dar a entender es que todos tenemos la misma capacidad de ayudar a los demás, la misma. No creo
que por más iglesia que se haya montado, se quiera desviar ese tipo de mensaje, porque cuando él estaba, en ningún momento dijo que se construía o se establecía una iglesia de manera física. Siempre le dijo a su apóstol Pedro que él era la roca que cimentaba la iglesia. Entonces hay muchas deformaciones que tenemos que entrar a discutir y que posiblemente podrían abrir nuevamente ese velo que se rasgó el día de la crucifixión de Jesús. Soy Edwin Robles, quien se quiera comunicar conmigo para cualquier tipo de consulta a nivel general. Si usted cree que sufre de brujería, magia negra, o si por el contrario quiere armonizar su sitio de trabajo, lote, casa o apartamento, o quiere sencillamente saber si tiene una enfermedad postiza o desconocida, no dude en comunicarse conmigo al 301-675-0222, 301-675-0222, o en mis redes sociales. En Twitter estoy como @Robles_Edwin, en Instagram estoy como Robles Edwin, y en mi canal de YouTube estoy como Universo Paranormal. Que pasen muy buenas noches, si es que pueden. Las puertas del más allá se abren en el cartel paranormal de la Mega.